El mensaje del día de hoy lleva por título ¿Qué podemos aprender de la vida del apóstol Pedro? A manera de introducción me gustaría decir que antes de conocer a Jesús, este apóstol era llamado Simón. Pero cuando se encontró con Jesús, le cambió el nombre. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 41 y 42, donde Jesús le dijo, te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas en el idioma arameo significa Pedro o también piedra. Y también en el griego significa Petrus, que quiere decir Pedro. En el griego el nombre de Pedro significa piedra o firme como una roca. Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro o roca. Los relatos de la vida del apóstol se encuentran en los 4 evangelios, también en el libro de los Hechos, en las epístolas de Pedro y también algunas referencias en las epístolas de Pablo. Pedro era un hombre de temperamento fuerte, era un hombre obstinado y algunas veces era impulsivo, pero él llegó a ser un discípulo del Señor. Pedro nació en Betsaida. Betsaida era también el hogar de su hermano Andrés y también de otro discípulo llamado Felipe. Esta ciudad estaba muy cerca del mar de Galilea. Pedro era un hombre casado y vivía con su esposa y sus hijos y también su suegra en la ciudad de Capernaum. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, revelan cómo curó a la suegra, quien estaba enferma, en la casa de Capernaum. Dice esto Mateo 8, 14, 15. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. El oficio de Pedro era pescador, y él pescaba en el mar de Galilea. Este era su lugar de trabajo. La pesca en aquel entonces era un trabajo que demandaba mucho esfuerzo. En los primeros capítulos de Mateo, Marcos y Lucas se nos presenta a Pedro y a sus amigos Andrés, su hermano, Juan y Jacobo, que eran pescadores. Ahí podemos verlos en los evangelios en su primer encuentro con Jesús. Mientras estaban echando las redes, estaban trabajando, alguna vez estaban remendando, lavando la red, como lo dice Lucas 5:2. Dice, vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús entró en la barca de Simón para predicar a la gente, mientras que Simón estaba lavando las redes, limpiando las redes. Estos hombres trabajaban muy fuerte en la pesca y de esta forma alimentaban a su familia y a otras personas. El trabajo, como dije, de la pesca era arduo, era fuerte. Y Pedro tenía mucha experiencia en este oficio de la pesca. Es probable, hermanos queridos, que Pedro no era un humilde pescador, sino un hombre de negocios, era un hombre próspero. Tenía una casa en Capernaum, tenía una barca, tenía un oficio, y de esta forma él alimentaba a su familia y otras personas realmente. Ellos dependían de la habilidad y la experiencia que poseía Pedro en este oficio. Los Hechos de los Apóstoles sitúan a Pedro como un protagonista en los primeros años de la comunidad cristiana. Él fue el líder en los primeros 9 capítulos, 8 capítulos más exactamente. Él fue el líder, inclusive en el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde habla de su encuentro con Cornelio. Pedro era un hombre especial, pero era un hombre diferente, era un hombre a quien Jesús quería mucho.
Vamos a ver 4 aspectos de la vida de Pedro en este día. En primer lugar, veremos el llamado de Pedro. Es muy interesante, me resultó muy interesante que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan el llamado que hizo Jesús a Pedro de diferentes maneras, de diferentes ángulos. Mateo y Marcos, por ejemplo, nos dice que Pedro y su hermano Andrés fueron llamados por Jesús para que los siguieran y ser sus discípulos cuando ellos estaban trabajando, dice, echando las redes al mar. Mateo 4, 18 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Por su lado, el relato de Lucas dice que mientras que Simón Pedro estaba lavando las redes, Jesús tomó la barca prestada y él empezó a enseñar a una gran multitud. Cuando terminó su enseñanza, le pidió a Pedro y a sus amigos Juan y Jacobo que echaran las redes al mar. Y pues no habían pescado nada ese día. Y ese día, después de obedecer la palabra del Señor, tuvieron una pesca abundante. Fue en ese momento en que se convirtieron en sus seguidores. Leamos lo que dice Lucas 5, del 1 al 6. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, que una era de Pedro y otra era de Juan y Jacobo. Dice, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Estaban preparando las redes para el próximo viaje de la pesca. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Usó la barca de Pedro como púlpito para enseñar a la gente. Pero cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro, viendo este milagro que había sucedido, dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Interesante el relato de Lucas y cómo Pedro siguió a Jesús, dejando todas sus redes y su barco. Según el Evangelio de Juan, por otro lado, nos dice que Andrés conoció a Jesús luego que lo llevó a su hermano Pedro a conocer a Cristo. Dice Juan 1, 40, 42, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Todos los 4 evangelistas, queridos, muestran una faceta diferente del llamado de Pedro. Sin embargo, todas ellas dicen que dejándolo todo, en al instante, dice, siguieron a Jesús y se convirtieron en pescadores de hombres. Pedro fue un hombre llamado por Dios. En segundo lugar, veremos las experiencias que tuvo Pedro con Jesús. Es muy interesante, queridos. Las multitudes seguían a Jesús, pero de toda esa multitud, Jesús seleccionó a 12 discípulos.
De esos 12 discípulos, 5 son mencionados con más frecuencia en los evangelios. Ellos son Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael. De estos 5, solamente 3 eran los que estaban más cerca de Jesús, a los que se les denominó el círculo íntimo de Jesús. Y ellos fueron, como ustedes saben, Pedro, Juan y Jacobo. Pero de los 3, Pedro fue el que rápidamente tomó el liderazgo del grupo y estuvo muy cerca de Jesús. Donde iba Jesús, a su lado estaba siempre Pedro. Esta cercanía de Pedro con Jesús le permitió a Pedro ser protagonista y presenciar escenas que los demás no tuvieron la oportunidad de participar. Por ejemplo, a Pedro se le permitió ser protagonista cuando la hija de Jairo fue resucitada. Ahí en Lucas 8:50 al 56 se nos cuenta esta historia donde Jesús le permitió a Pedro, Juan y Jacobo entrar hasta la habitación donde yacía muerta la hija de Jairo. Y el Señor la levantó. Fue el círculo íntimo de Jesús que presenció la transfiguración de Jesús. Y fue Pedro que le pidió a Jesús que hicieran 3 enramadas para quedarse a vivir ahí. Fue el círculo íntimo de Jesús quienes lo acompañaron cuando él estaba muy triste en el huerto del Getsemaní. Un día antes de ir a la cruz, tomó a sus discípulos, pero dice que después tomó a Pedro, Juan y Jacobo más cerca de él y comenzó a orar. Fue solo a Pedro que Jesús le anunció que lo negaría 3 veces antes que amaneciera y que el gallo cantara. A pesar de haber negado, fue a Pedro que Jesús le anunció que lo negaría 3 veces. Antes que amaneciera le dijo, y antes que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Pero, a pesar de haber negado a su maestro, cuando Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos. Pero según el Evangelio de Lucas, en primer lugar se le apareció a Pedro. Dice Lucas 24:34, ha resucitado el Señor. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. El Evangelio de Juan relata que cuando Pedro regresó a su antiguo oficio, al de la pesca, junto con otros 6 discípulos, Jesús lo fue a buscar a la playa. Y después de desayunar con los discípulos que ahí se encontraban, y le hace a Pedro 3 preguntas y le hace reafirmar su fe en él, su amor por él. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro fue el líder natural de la iglesia. En ese tiempo Pedro predicó la palabra de Dios. En todo momento, en Hechos capítulo 2 y el capítulo 4, 3 y 4 nos cuenta que miles de personas se entregaron su vida a Cristo. Cuando Pedro predicó el primer sermón, 5,000 personas. El segundo sermón, 3,000 personas. Y Dios usó de manera tremenda a este hombre llamado Pedro. Y Pedro pudo experimentar la presencia de Dios en su vida. En tercer lugar, vamos a ver la caída de Pedro. A pesar de haberlo dejado todo para seguir a Jesús, a pesar de tener una comunión muy cercana con Jesús, Pedro hizo algo que imagino que nunca él ni siquiera pensó que iba a hacer. Y eso es negar a su maestro. Pero queridos, déjenme decir lo siguiente, que esta negación no ocurrió de la noche a la mañana, no fue de un momento a otro, no. Hubieron 5 pasos previos del descenso de Pedro que lo llevó a negar a su maestro. A esto se le ha denominado la caída de Pedro. Veremos 5 pasos
que lo llevaron a negar a su maestro. El primer paso fue: Pedro desconoció la palabra de Dios. Dice en Mateo 26:31, Jesús le dijo a Pedro: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Versículo 33 del capítulo 26 de Mateo. Pedro le respondió: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Lo que estaba Jesús citando aquí, queridos, era una profecía que había sido dicha por Zacarías. En el capítulo 13, versículo 7 dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero Pedro no conocía esta palabra, o si la conocía, no le dio importancia que la palabra merecía. Pero el desconocer la palabra de Dios, queridos, es el primer paso al fracaso espiritual. El segundo paso fue el orgullo espiritual. Mateo 26, 34, 35 dice que Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le respondió: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Al decir esto, Pedro, queridos, no estaba demostrando valentía, sino que era orgullo espiritual. Pedro empezó a confiar en sí mismo, en su fortaleza. Él estaba mostrando, al decir esto, confianza en la carne y no en el Señor. Es decir, había entrado en su corazón el orgullo espiritual. Y cuando desconocemos la palabra, el orgullo fácilmente entra a nuestras vidas. El tercer paso fue el descuido de la oración. Dice Mateo 26, 38, 43 que el Señor los llevó al huerto de Getsemaní. Y en un momento le dijo: quedaos aquí y velen conmigo. El verso 40 dice: cuando regresó y lo encontró durmiendo a Pedro, le dijo: así que no has podido velar conmigo 1 hora. Y el versículo 41 agrega: Jesús le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu y la verdad está dispuesta, mas la carne es débil. Y el versículo 43 dice que vino otra vez y los halló durmiendo y se levantaron porque había llegado el que le iba a entregar. Pedro decía que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo, pero no estaba dispuesto a velar ni siquiera 1 hora. Pedro descuidó también su vida de oración. Primer paso, desconocer la palabra. Segundo paso, orgullo espiritual. Tercer paso, descuido de la oración. Cuarto paso, empezar a seguir a Jesús de lejos. Dice Mateo 26, 58. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y Lucas capítulo 22, 54 y 55 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro también se sentó entre ellos. Saben, queridos hermanos, cuando comenzamos a seguir a Jesús de lejos, como lo hizo Pedro, como dice ahí el versículo 58 de Mateo 26, Pedro le seguía de lejos a Jesús. Y el versículo 54 y 55 de Lucas le dice lo mismo: Pedro le seguía de lejos. Pero hizo algo más. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, dice que se sentaron los enemigos de Jesús alrededor del fuego y Pedro se sentó también entre ellos. Cuando seguimos a Jesús de lejos, nos empezamos a enfriar. Ya no tenemos el fuego de Dios en nuestros corazones y empezamos a buscar fuegos extraños para calentarnos también. Y esto es lo que hizo Pedro. Queridos,
si se desconoce la palabra, si hay orgullo espiritual en los corazones, si se descuida los tiempos de oración, si se empieza a seguir a Jesús de lejos, hermanos, el quinto paso está a la puerta y es la negación de Jesús. En Mateo capítulo 26, del 69 al 75 dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra muchacha y le dijo a los que estaban ahí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Queridos, Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro no pudo resistir la tentación, aun cuando fue una muchachita, una criada, la que lo confrontó. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro ya no tenía fuerzas espirituales. El Señor, horas antes, le había dicho: orad y velad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, qué triste condición la de Pedro, de llegar a negar a su maestro. Lucas añade un detalle aquí, hermanos, que es muy interesante. En el capítulo 22, versos 60-61 dice: y Pedro dijo: no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Sí, queridos hermanos, yo no puedo imaginar cómo fue esta mirada de Jesús. Como dice el versículo 61, dice ahí que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagino que la mirada del Señor era de amor. Era como si estuviera diciéndole: yo te lo dije, Pedro, te lo advertí, pero tú no hiciste caso. Pedro hizo caso omiso a la invitación del Señor. Queridos hermanos, cuando estamos en un camino de descenso espiritual, el primer paso es desconocer la palabra del Señor. Pedro no conocía esa profecía que se encontraba en Zacarías 13:7. Y por eso él dijo lo que dijo, que él, aunque estaba escrito, él no lo iba a ofender, él no se iba a apartar. En segundo lugar, hermanos queridos, el orgullo espiritual. Él nos aleja de Dios. Nos lleva a confiar en nosotros mismos y no en el Señor. En tercer lugar, el descuido de la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice el Señor. En cuarto lugar, cuando estamos alejándonos de Dios, comenzamos a seguir a Jesús de lejos. Como dice la palabra del Señor. Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego, Pedro se acercó para calentarse en el fuego extraño. Cuando seguimos a Jesús de lejos, nos empezamos a enfriar. Ya no tenemos el fuego de Dios en nuestros corazones y empezamos a buscar otros fuegos. El quinto paso, queridos, e inevitable, es la negación. Pedro negó a Jesús 3 veces. No pudo recibir esa tentación de negar al Señor. Oh, hermanos queridos, qué triste. Qué triste lo que le sucedió al apóstol Pedro, pero fue una realidad. Pero qué bueno que la historia no terminó aquí. Gracias al Señor,
no terminó aquí. El Señor le dio una oportunidad más a Pedro. Pedro se arrepintió y continuó con su ministerio que el Señor le había dado. La buena noticia de esta historia es que si Pedro hubiera quedado aquí negando al Señor, hubiera sido muy triste. Pero esta historia no termina aquí. Juan nos cuenta en su Evangelio, el capítulo 21, que el día que Pedro decidió volver a su antiguo oficio, es decir, de pescador, se fue al mar junto con otros 6 discípulos a pescar. Y hasta allí lo fue a ver el Señor muy de mañana. Después de tomar desayuno con Jesús, desayuno que dicho sea de paso, el Señor había preparado antes que ellos llegaran a tierra. Luego de haber comido este desayuno, se puso a conversar con Pedro. Qué momento más incómodo. Imagino que era para Pedro esa entrevista, porque en 3 ocasiones le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? A lo cual Pedro contestó afirmativamente. Pero en la tercera oportunidad dice la palabra del Señor que Pedro se puso muy triste. Versículo 17 dice: pero Pedro se entristeció de que se le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió Pedro: tú sabes, Señor, todo. Tú sabes que yo te amo. Pedro se arrepintió. Jesús lo perdonó y Pedro llegó a ser el gran apóstol Pedro. Queridos, Pedro llegó a ser un hombre de la palabra. En su primer mensaje pronunciado ahí en Hechos capítulo 2, versículo 13 al 47, este sermón está lleno de palabra de Dios, escrito del Antiguo Testamento, de los Salmos, del profeta Joel, de David. Ese sermón está lleno de versículos de la palabra de Dios que nos hacen ver que Pedro se convirtió en un hombre de la palabra de Dios. Pedro era un hombre de oración. Dice Hechos 3.1 que iba con Juan a las 3 horas a orar. Dice la Reina Valera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, es decir, a las 3 de la tarde. Pedro llegó a ser un hombre que ya no confiaba en sí mismo, sino en el Señor. Y cuando tenía dificultades, le pedía fortaleza en oración. En Hechos capítulo 4 nos cuenta que cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio por predicar, y cuando ellos fueron liberados, puestos en libertad, se fueron donde estaban los hermanos y se pusieron a orar. Dicen los versos 29 al 31, y ahora, Señor, decían ellos, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras se extiende tu mano, para que sean sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice la palabra que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pedro se convirtió en un hombre de oración. Aquel hombre que no pudo velar una hora, ahora iba a las 3 de la tarde al templo a la hora de la oración. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios dice que Pedro siguió al Señor muy de cerca. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y finalmente, podemos decir que Pedro estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor. Dice la historia eclesiástica que Pedro no se sentía digno de morir como su maestro. Y cuando Nerón lo sentenció a muerte, dice que Pedro pidió al emperador que él fuese puesto con la cruz invertida, es decir, la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y Pedro estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús. Y él no se sentía digno de morir como su maestro. Por eso murió de una manera diferente. A manera de conclusión me gustaría decir, queridos, que Pedro tiene muchas enseñanzas para nosotros hoy. Su vida nos habla muy fuerte. Nos enseña que aun cuando fue un hombre llamado directamente por Jesús, aun cuando él dejó todo para seguir a Jesús y por 3 años
vivió en una íntima comunión con su maestro. Aun cuando escuchó las más grandes enseñanzas y vio los más grandes milagros, Pedro negó 3 veces a su maestro. Queridos, no fue de un momento a otro que llegó a la negación, a negar a Jesús, sino fue un proceso de por lo menos 5 pasos que le llevaron a la negación de Pedro a Jesús. Para nosotros estos 5 pasos son una advertencia, porque también si nos descuidamos nos puede pasar lo mismo. En primer lugar, es el desconocimiento de la palabra. ¿Cuántas veces desconocemos la palabra de Dios? ¡Qué tragedia! Este es el primer paso al fracaso espiritual de una persona. Hermanos, no podemos vivir una vida espiritualmente fuerte alejados de la palabra. Necesitamos nutrirnos con su palabra. En segundo lugar, queridos, cuando descuidamos la palabra del Señor, cuando no hay palabra de Dios en nuestra boca, hermanos, entra el orgullo espiritual en nuestras vidas. Este es el segundo paso hacia el fracaso espiritual. No debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Como lo dice Pablo en 1 Corintios 10:12, el que piensa está firme, mire que no caiga. Cuando, hermanos queridos, cuando desconocemos la palabra de Dios, cuando entra orgullo espiritual, hermanos queridos, la vida de oración es descuidada. Ya no oramos como antes, hermanos, y nosotros necesitamos estar en comunión con el Padre para tener ese apoyo, esa fortaleza que solo puede venir de Dios. Necesitamos desarrollar una vida de oración. Y cuando hemos dejado a un lado la palabra, cuando ha entrado orgullo espiritual, cuando hemos descuidado la oración, entonces empezamos a seguir a Jesús de lejos. Nuestra vida se empieza a enfriar y empezamos a buscar otros fuegos. Cuando ya no hay fuego de Dios en nuestras vidas, queridos, empezamos a buscar fuegos extraños. El cuarto paso hacia la caída o el fracaso espiritual de Pedro fue seguir a Jesús de lejos. Y el quinto paso es la negación. Hermanos, cuando desconocemos la palabra, cuando entra el orgullo, cuando descuidamos la oración, cuando comenzamos a seguir a Jesús de lejos, el paso siguiente e inevitable es la negación. Podemos negar a Jesús de palabra, con nuestra mente o con nuestras acciones. Hermanos, Pedro nos enseñó con su vida que estos 5 pasos nos llevan al fracaso espiritual. No importa, querido, cuán lejos estés del Señor en este día. No importa en qué pasos te encuentras. Yo te invito en este día a que vuelvas tus ojos al Señor. Pídele perdón. Y estoy seguro que al igual que Pedro, Él te perdonará. Y Él te dará la oportunidad otra vez de seguirle y estar en comunión con Él. Pedro lo hizo, queridos. Y Pedro llegó a ser el gran apóstol Pedro. Dios tenía un propósito para su vida, como lo tiene para la tuya y para la mía. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es una palabra de advertencia, Señor. Pedro fue llamado por ti. Oh, mi Dios. Por 3 años vivió en una comunión íntima contigo. Pero un día decidió desobedecer tu palabra y hizo lo malo ante sus ojos. Un día, sin darse cuenta quizás, desconociendo la palabra de Dios, dijo cosas que no debería decir. Descuidó su comunión con el Señor. Descuidó el tiempo de oración. Vino orgullo espiritual. Empezó a seguir a Jesús de lejos y al final lo negó. Señor, perdónanos si nos hemos alejado de ti. En esta mañana venimos a ti para decirte que te amamos, queremos seguirte. Y así como a Pedro le diste una nueva oportunidad de servirte y llegó a ser el gran apóstol Pedro, hoy te pedimos, Señor, que nos recibas, nos perdones y nos des una oportunidad más para servirte.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén.